Bueno, 4:10 de la tarde en la República Argentina. Vamos a encarar el tema de las elecciones legislativas desde un punto de vista que no se hace muy habitualmente, pero que es sumamente interesante y tiene que ver con lo que dice la ley, con lo que son las cuestiones jurídicas. Estamos todos metidos en un tironeo político. A nuestra mirada, en eso coincidimos con Mariana, que son elecciones legislativas y en algunos casos parece que se tratara de elecciones casi a presidente. Nos han metido en un torbellino y una vorágine casi de orden nacional cuando son elecciones claramente locales y a legisladores. Alguien irónicamente dijo, estamos metidos casi en una primera vuelta electoral nacional cuando lo que se eligen son concejales, hablando en la vieja jerga, ¿no? Exacto. Pero en el mientras tanto hay una cuestión de saber, cuestiones que tienen que ver, valga la redundancia, con temas jurídicos y legales que vamos a ver si se están cumpliendo debidamente, y para eso saludamos al profesor doctor José María Pérez Corti, es profesor de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Doctor, gracias por atendernos, un saludo muy cordial. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, doctor, bien. Porque se está hablando mucho de política y hay mucha especulación en el medio, se está a veces metiendo cosas en una coctelera gigante y los ciudadanos a veces no tienen muy en claro cómo deben obrar, cuáles son las cuestiones que tienen que contemplar desde el punto de vista de lo que dice la ley en estos comicios. Primero, lo más básico de todo, sigue siendo obligatorio ir a votar aún en las elecciones legislativas, ¿verdad? Sí, efectivamente, por el Código Electoral vigente en la Ciudad de Buenos Aires, el voto es obligatorio para quienes tienen más de 16. El voto es obligatorio para todos los que están empadronados. Los que tienen más de 18 años y entre 18 y más de 70 están obligados a votar, pero los de 16 a 18 y los de más de 70 no tienen una sanción legal prevista, con lo cual la omisión de cumplir con la obligación de sufragar no les traerá consecuencias. Doctor, pero el voto es obligatorio para todos. Doctor, hizo usted la puntualización en la ciudad de Buenos Aires. Se han hecho otras elecciones en donde el índice de concurrencia ha sido bajo. ¿Otras leyes provinciales contemplan la no obligación de ir a votar? Por el régimen federal electoral que tiene nuestro país, cada uno de los sujetos de la relación federal, que son las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, pueden regular la obligatoriedad con distintos niveles de intensidad o de flexibilidad. El presentismo o el ausentismo no depende de la obligatoriedad, sino que depende de la capacitación y de los incentivos o de las sanciones que se aplican en los procesos electorales. Bien. Pero cada sujeto de relación federal puede dar un universo distinto. Doctor, ¿cuándo empieza la veda electoral y cuáles son las cosas que van a estar prohibidas este 18 de mayo? La veda electoral comienza horas antes de los comicios, generalmente son 48 horas antes de los comicios, y lo que se procura con la veda electoral es justamente darle a la ciudadanía, tal como presentaban ustedes la nota, darle un momento de silencio o de reflexión o introspección para que, en base a toda la campaña electoral que han venido consumiendo o a la que han venido accediendo, puedan reflexionar y tomar su decisión en cierto ámbito de intimidad o de libertad. Las prohibiciones que contempla la legislación de la Ciudad de Buenos Aires son muy similares a las que contempla el Código Electoral Nacional. La prohibición del expendio de bebidas alcohólicas, es decir, no se puede vender bebidas alcohólicas, no se pueden vender ni para comprar y llevar a su casa, ni para consumirlas en un lugar determinado. La aportación de armas, salvo que sea personal autorizado afectado al proceso electoral, la realización de espectáculos públicos en la medida que esto afecte el desarrollo del acto electoral y distintas cuestiones que generalmente los organismos electorales o de administración y gestión electoral son los que van determinando con claridad cuando existe alguna duda y son consultados. Profesor, hablamos recién, Mariana le hizo la pregunta respecto de la veda y usted muy bien respondió, pero ¿qué pasa con las redes sociales? Porque la veda se cumple a rajatabla, nosotros aquí en nuestros estudios la cumplimos al igual que la gran mayoría de los colegas y demás, pero las redes sociales siguen trabajando como si nada. ¿Cómo debemos entender eso? Bueno, ahí hay que trazar dos diferencias. La primera diferencia que es importante y que a veces no la vemos con claridad es que las redes sociales reproducen de alguna manera o analógicamente el funcionamiento de la sociedad. Entonces, lo que está prohibido ante la veda electoral es la realización formal, oficial o regentada de campañas electorales de partidos o fuerzas políticas. ¿Sí? Eso es prohibido
cualquier medio de comunicación. Doctor, lo estamos perdiendo. Discúlpeme que lo interrumpa, pero lo estamos perdiendo. Una partecita de lo que dijo recién no lo hemos podido escuchar. Yo no sé si tiene usted la posibilidad de moverse o si debemos recuperar la comunicación. A ver, intentemos hablar nuevamente, a ver. Bien. Con respecto a la veda, yo le estaba haciendo una comparación. La veda electoral, estamos acostumbrados y identificamos claramente que partidos políticos, fuerzas políticas y candidatos no pueden hacer ningún tipo de publicidad cuando ingresamos en ese periodo de veda. Ni los diarios, ni las radios, ni los medios de comunicación pueden hacer o receptar o darle difusión a ese tipo de publicidad. Ahora, cuando hablamos de redes sociales, analógicamente la red social reproduce el funcionamiento de la sociedad. Lo que está prohibido para las redes sociales es la contratación o el desarrollo de publicidad contratada. Pero tanto en la vida social real como en la vida social digital, que son las redes sociales, el diálogo, la conversación, la opinión sigue funcionando aún habiendo veda, porque eso no está prohibido. Que un elector, que una electora se reúnan, conversen, opinen, digan lo que van a votar, estén a favor de alguien o en contra de un candidato o una candidata, eso no está prohibido en la realidad, pero tampoco está prohibido en las redes sociales. Y acá quiero ser claro porque todas las opiniones que puede dar un ciudadano, una ciudadana en las redes sociales, aún durante la veda, no está alcanzado por esa prohibición. Lo que sí está alcanzado es la contratación de publicidad o de espacios de publicidad o de campañas de publicidad en las redes sociales. No sé si eso marca claramente esa primera línea que tenemos que definir. Sí, está claro, está claro. Bien, vamos a la segunda parte de la pregunta. La otra parte, sí, es verdad. Perfecto. Vamos a la segunda parte de la pregunta, que es, ¿qué pasa si no se respeta esa veda? Bueno, los organismos electorales generalmente ven con cierta resistencia intervenir en esas circunstancias y legalmente no está definido la responsabilidad en cuanto a si es una competencia penal, es una competencia comercial, es una competencia electoral. De todas maneras, la respuesta siempre es que el Estado tiene la potestad de reprimir esas situaciones y que más allá de que por ahora no se ha sentado ningún precedente jurisprudencial y ningún organismo electoral se ha atrevido a avanzar sobre eso, está dentro de sus competencias o su injerencia y podría llevar adelante la aplicación de sanciones o de multas en base al régimen de la veda electoral vigente en la normativa. Voy a hacer la misma comparación que hago siempre. Cuando hablamos de trata de blanca o de pornografía infantil, no creo que nadie, ninguno de nosotros haya escuchado alguna vez que un juez dice que no puede encontrar el ID o el lugar donde eso se estuvo difundiendo. Sabemos que eso se persigue, sabemos que se reprime. Funciona exactamente igual con las redes sociales en materia electoral. Perfecto. Pero aclaro, como lo hice al principio, que generalmente somos reacios a poner en marcha esa maquinaria por un conjunto de situaciones: desconocimiento, falta de capacidad técnica, la complejidad de llevar adelante un proceso electoral y sumarse a esa situación, pero no es algo que no se pueda determinar quiénes son los responsables ni aplicar sanciones. Creo que es un paso que tenemos pendiente los organismos electorales. Doctor, ¿qué tal? Viviana Ayer lo saluda, buenas tardes. ¿Cómo le va, Viviana? Muy bien, un gusto, doctor. Se van a elegir los 30 representantes para la legislatura porteña a través del sistema único de boleta electrónica. ¿Qué dificultades nos puede presentar este sistema? Y en todo caso de así suceder, ¿alguien podrá acompañar para hacer una especie de simulación antes de la votación? ¿Eso está permitido? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene, como casi ningún otro sujeto de la relación federal, un instituto de gestión electoral que es el que tiene a cargo la organización, la gestión o la dirección del proceso electoral. Y en este sentido el instituto ha tomado esas medidas con lo que son la integración de los delegados en los distintos establecimientos de votación a los que se debe acudir para consultar las dudas que pudieran tener los electores, tratar de ubicar al delegado que está en el establecimiento de votación o algún referente del Instituto de Gestión Electoral para tratar de hacer o pruebas, si estuviera previsto en el establecimiento de votación, pruebas previas o evacuar las dudas, pero de todas maneras, tanto ustedes como yo y calculo que la mayoría del electorado de la Ciudad de Buenos Aires lo ha visto, hay simuladores disponibles online para sacarse cualquier tipo de duda. Están las boletas oficializadas cargadas y el procedimiento, salvo la boleta física que en el simulador digital no se puede emular, está toda la información ahí disponible. Perfecto. Doctor, antes cuando uno entraba al cuarto oscuro
y faltaban boletas, por ejemplo, uno se asomaba y decía públicamente que faltan boletas o hacía las aclaraciones del caso a viva voz sobre lo que había que ver para que se solucionara. Pero ahora tenemos otro sistema electoral. ¿Está previsto eso? Lo que pasa es que, en principio, el funcionamiento del puesto de votación, no hay más cuarto oscuro porque hay un puesto de votación con un biombo que le da la intimidad necesaria para conservar o preservar el secreto de sufragio. El puesto de votación no va a sufrir esa faltante de boletas porque las boletas son digitales y se imprimen en papel como constancia grabando el chip que porta esa boleta. Entonces, en principio, eso no debería pasar. Sí se pueden encontrar con alguna falla técnica en la máquina o el puesto de votación que deberán concurrir al delegado electoral o al representante del Instituto de Gestión Electoral para ver cómo resolver eso. Doctor, si la gente va y no vota, ¿qué pasa con ellos? Usted explicó de la obligación de votar, pero alguna gente va y no vota. ¿Qué penalidad tiene? Bueno, entendemos que partimos de la premisa de que ya aclaramos que los menores de 18 y los mayores de 70 no tienen ninguna sanción prevista en la ley. Los que están entre los 18 y los 70 años, que sí son objeto de sanciones, pueden recibir la aplicación de multas o algún otro tipo de consecuencias, como la disposición de que no puedan realizar determinados trámites ante el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, en la medida que no cumplimenten con su obligación de sufragar o que justifiquen debidamente con las causales de ley que no, por qué motivo no han votado. Si están a más de 500 kilómetros, si ese día estuvieron enfermos y obtuvieron certificado médico o distintas circunstancias que allí lo especifican. José María, le hemos hecho una amplia gama de preguntas. ¿Hay algo que usted quisiera aclarar que no le haya sido preguntado y que considere de utilidad para la ciudadanía? Simplemente aclarar y con motivo de esto del presentismo, del ausentismo electoral que vemos en los distintos procesos, asumir que la democracia funciona únicamente con la participación ciudadana, o sea, con cada uno de nosotros presentes en ese momento del acto electoral. Si nosotros no participamos, después las decisiones las toman quienes resultaron electos y no son necesariamente representantes de una mayoría real o de una minoría real. En consecuencia, hay que tener la coherencia de lo que significa la importancia de los derechos políticos y que la obligación de votar no debe pesarnos como una carga, sino como una forma más de intervenir y ponerle límites a quienes son nuestros representantes o a esa clase dirigente de la cual nos quejamos sistemáticamente cuando no nos gusta lo que hacen, pero que llegado el día de la votación estamos viendo qué invento o qué excusa logramos decir o autoproferir para nosotros mismos para decir, bueno, yo no voy a votar. Bueno, cuando yo no voy a votar estoy dejando mi propiedad, mis derechos, mis claves, mis usuarios, todo lo que tengo en la vida lo estoy dejando en manos de mis representantes. Muy bueno, doctor. Me gusta esa reflexión, ¿no? Los dos nos estábamos mirando con Pepe y pensábamos que sí, que es así como usted dice, ¿no? Que es una obligación, es un derecho y también es una obligación y tiene que ver con eso, con elegir quién nos está dirigiendo la vida, ¿no? Y sobre todo, profesor, porque nos ha costado mucho ganar esta democracia tan imperfecta que tenemos, pero nos ha costado un montón. Y yo cuando todos nosotros que tenemos ya una edad sabemos todo lo que le ha costado a la Argentina y veo que hay personas que están viendo a qué lugar de turismo a 420, 30 o 50 kilómetros se va a pasear para no tener que votar, la verdad es que es una sensación de bastante desazón. Exactamente, o sea, por un lado los que tenemos la memoria de lo que esto ha costado, generalmente en el electorado ya somos cada vez menos los que portamos esa memoria, pero por otro lado el reclamo constante de los representantes no me escuchan, hacen lo que quieren. Bueno, este es el momento de que nos escuchen y esto pesa, aunque uno crea o aunque uno lo quieran convencer de que no, bueno, igual después hacen lo que quieren. Si esto no pesara para la dirigencia política, si esto no fuera importante, las encuestadoras no tendrían el éxito que están teniendo, no tendrían el trabajo que tienen, porque alguien las contrata porque quiere saber lo que opinamos. Entonces ocupemos ese espacio público y opinemos. Profesor, gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy cordial. El profesor José María Pérez Corti, profesor de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Gobierno